Buenas, mi nombre es Sergio y hoy vamos a resolver ejercicios de transferencia de calor. Voy a resolver estos porque no encontré un solucionario cuando yo cursaba estas materias. En fin, espero que sea de ayuda para los colegas. Vamos a resolver el texto de Ocon y Tojo, problemas de ingeniería química, operaciones básicas. En específico vamos a resolver transferencia de calor. Bueno, en este caso capítulo 2, transmisión de calor. Nos vamos a ir a los problemas propuestos. Y vamos a empezar resolviendo el 2.1. Antes de empezar, vale aclarar que vamos a resolver conducción permanente. Conducción permanente, ¿ya? Donde vamos a considerar diferencial de X como espesor de la pared, y también vamos a considerar K como el coeficiente de conducción. ¿Ya? Vale aclarar que también vamos a utilizar las ecuaciones que se deducieron de Fourier, la cual es la intensidad del paso de calor, ¿no? Que nosotros lo vamos a llamar, o bueno, yo lo voy a llamar calor nomás, pero no hacerlo tan largo. Y así. Y también vamos a utilizar la fórmula de la resistencia. Resistencia al paso del calor, que es sobre el coeficiente por el área de X, siendo X un sólido cualquiera, ¿no? Asimismo, cabe aclarar que se va a asumir una distribución lineal de temperaturas, ¿no? Por lo que es conducción permanente, donde el calor llega a ser igual a la sumatoria de resistencias. Sí. Ya, empezamos con el problema, el 2.1 de Ocon y Tojo. La verdad, no sé qué edición es, pero creo que es ya un poco antiguo mi libro, pero de edición en edición solo varían los números y las últimas ediciones han aumentado algunos ejercicios de más, ¿no? Dice, a ver, para la 1 dice: para la construcción de las paredes de un horno se propone el empleo de 3 capas de distintos materiales, dispuestas en serie de modo siguiente. Bueno, aquí vamos a poner datos. La primera capa interior. La primera capa interior de 12 centímetros de espesor de ladrillo refractario con un coeficiente de conducción de 1.30 kilocalorías metro hora grado centígrado. Entonces anotamos, ¿no? La primera con un espesor A, le voy a llamar, de 12 centímetros. Van a disculpar la letra, pero así es mi caligrafía. Y un coeficiente de conducción 1.30 kilocalorías metro hora grado centígrado. Asimismo, continuamos leyendo, dice: segundo, una capa interna intermedia de 14 centímetros de espesor de ladrillo aislante de K0,15. La primera es ladrillo refractario. Este es refractario. La segunda es ladrillo aislante. A ver, ¿dónde está? Sí, una capa intermedia, espesor ladrillo aislante, sí. Nos dice que su espesor de ladrillo va a ser 14 centímetros y su coeficiente de conducción B va a ser de 0,15 kilocalorías metro hora grado centígrado. Después, continuando, dice:
Tercero, una capa exterior de 12 centímetros de espesor, ladrillo ordinario. Tercero dice, ladrillo ordinario con espesor de 12 centímetros igual que el primero y un coeficiente de 0,60 kilocalorías metro centígrados. Así. Continuando, dice, la superficie interna del refractario estará a 1150 grados centígrados. Esta va a ser mi temperatura interna. 1150 grados centígrados. Ya. Y la superficie externa del ladrillo ordinario se hallará expuesta a la atmósfera, dice, y se desea que su temperatura sea unos 40 grados centígrados. La temperatura externa se desea que sea 40 grados centígrados. Ya. Como el ladrillo aislante que nos proponemos emplear no resiste temperaturas superiores a los 1000 grados, nos dice que el ladrillo aislante no supera los 1000 grados centígrados. Nos interesa saber cuál es la temperatura máxima que quedará sometido para informar si es conveniente su empleo en las condiciones indicadas. En caso de no ser así, calcúlese el espesor que habrá de tener el refractario para que el aislante quede por debajo de los 1000 grados centígrados. Ya. Bueno, esta es en sí una condición, ¿no?, que tenemos, y en caso de no cumplirse esta condición tenemos que hacer un cálculo nuevo del espesor del refractario, que en este caso sería el A, ¿no?, del refractario, para que la temperatura del aislante sea menor a los 1000 grados centígrados, ¿no? Y esos serían los datos que tenemos anotados. Empezaremos. Yo casi siempre es recomendable hacer una gráfica o un gráfico o algo así para darnos cuenta mejor, ¿no? Ya. Esta es una representación gráfica donde esta es la parte interna y esta es la parte externa. Este va a ser nuestro ladrillo A, nuestro ladrillo B y nuestro ladrillo C. El refractario, el aislante y el ordinario. El ordinario ese es el de construcción, ¿no? Después tenemos una temperatura aquí interna, la cual nos dicen que es 1150 grados centígrados, y una temperatura a la que queremos llegar de 40 grados externa, 40 grados centígrados. ¿A qué me refiero con que es lineal? Que esta temperatura va a ir así, linealmente, y si no fuera lineal iría así o así, por suponer. Estos podemos representar como los espesores, ¿ya? Aquí de A, aquí de B, este es de C. Bueno, también podemos hacer una analogía, ¿no?, para poder entender mejor el problema. Una analogía tipo eléctrica. ¿Por qué hacemos analogías? Porque se asemejan, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el área, los flujos, el potencial. Es una explicación rápida, ¿ya? La resistencia.
por ejemplo, de área térmica, el flujo va a ser el calor. El potencial va a ser la diferencia de temperaturas. La resistencia va a ser la resistencia al paso del calor, ¿ya? Al paso del calor. Y por así decirlo, la eléctrica sería así. La analogía de la eléctrica. El flujo sería la corriente. El potencial sería el diferencial de potencias. Y la resistencia eléctrica, ¿no ve? De igual manera, por ejemplo, el fluido, tenemos que el flujo va a ser el caudal, el potencial va a ser la diferencia de presiones, y la resistencia va a ser la resistencia al caudal, ¿ya? ¿Por qué analogía eléctrica? Porque es una manera más fácil de verlo, ¿no? Digamos, cada pared va a representar una resistencia, ¿no? Resistencia A, B, C. Entonces le hacemos la analogía eléctrica. 1, B y C. Donde acá tenemos la resistencia A, resistencia B, resistencia C. Aquí hay una temperatura interna, una temperatura externa. Y entre el medio de las paredes hay una temperatura media, ¿no? Que es la temperatura de AB, a lo mismo que la temperatura de B y C. ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasa? Para tomar, digamos, todo este lazo, nuestra fórmula inicial quedaría así. El calor sería igual a la diferencia de temperatura sobre la sumatoria de las resistencias, ¿no? Como quedamos. Entonces sería igual, en este caso de la analogía, la temperatura interna menos la temperatura externa sobre la resistencia, la sumatoria de resistencias de A, B y C. Resistencia de A más resistencia de B más la resistencia de C, ¿no ve? Bueno, seguimos resolviendo. La resistencia de A sacamos de la fórmula, que es igual al espesor de A sobre el coeficiente por el área de A. Cuando no nos indica el problema, lo asumimos como un metro cuadrado, ¿ya? Un metro cuadrado, o dependiendo del caso puede ser un pie cuadrado. Dependiendo de las unidades, ¿no? Siempre se recomienda manejar las unidades. Por ejemplo, aquí estamos en metros. Este le vamos a volver a metros, sería 0,12 metros. De igual manera, este 0,14 metros. 0,12 metros, para que estemos manejando las mismas unidades y no se compliquemos. Bueno, empezamos con el A. El espesor nos dice que es 0,12 metros. Su coeficiente es 1.3. Bueno, 1.30, 1.3 kilocalorías, metro hora, grado centígrado. Y esto es por 1, ¿no? Ahí tenemos 0,12 por 1.3. 0,0. Vamos a manejar hasta 4 decimales. 1,92. Eso ya depende de tu docente o no sé. Ya. 0,0923, ¿no? De igual manera vamos a hacer con la pared B y la pared C. Inicio de B, su espesor de B, su coeficiente de B por 1, ¿no? Se supone. Aquí resistencia C, espesor de C, coeficiente de C por 1. De B tenemos que es 0,14. 0,14 metros sobre su coeficiente era de 0,15 calorías metro.
Y del C es igual que el primero, 0,12, pero su coeficiente es distinto, 0,60. Perdón, 0,60 calorías metros grados centígrados. Bueno, del B, 14 sobre 0,15. Tenemos que 0, con 4 dígitos, 1, 3, 3, 3. 0,12 sobre 0,60. Tenemos que 0,2. Bueno, vamos a acabar mis minas o no, continúa. Y continuamos, ¿no? Ya tenemos las resistencias. Ya tenemos las. Aquí ya tenemos tenemos este. Podemos hallar el calor. La intensidad al paso del calor. Entonces, la intensidad al paso del calor, que teníamos que ver la temperatura ahí, menos la temperatura externa, sobre resistencia de A más resistencia de B más resistencia de C, es igual, reemplazando datos, tenemos que es 1150 menos 40 sobre 0,03 o 0,903 más 0,2. Esto es igual a 1150 menos 40, 0.923 más 0.9333 más 0.2. Sería 905,6758, no sé, bueno, 6788. Esto sería kilocalorías por sobre hora por metro cuadrado asumido, porque hemos asumido 1, ¿no ve? Ya. Vamos a ir a 900. Cabe recalcar que la intensidad de calor del paso de calor es igual en A, en B y en C. Bueno, ahora tenemos que hallar la temperatura de AB, ¿no? De la temperatura para que sea menor a 1000. Entonces, volviendo a la analogía, no sé si lo recuerdan, eléctrica, hemos tomado todo esto. Ahora solo vamos a tomar este lacito, que sería la de la primera pared, donde tenemos la temperatura interna, la resistencia de A y la temperatura de AB, porque aquí ya empieza el aislante, ¿no ve? Y aquí tiene que ser menor a los 1000 grados. Entonces vamos a averiguar a qué temperatura estamos. Para eso, igual se utiliza como el calor es constante igual al calor que hemos hallado, la intensidad del paso del calor es igual. Entonces el calor de A es igual a la temperatura interna menos la temperatura de AB, intermedia entre el aislante y el ladrillo refractario, sobre
la resistencia del ladrillo refractario. Esto es igual a la temperatura de I menos la temperatura de AB. Resistencia, recordamos que es igual al espesor de A sobre el coeficiente del A y sobre 1, ¿no? Bueno, despejamos. En este caso, nuestra temperatura AB, que es la que queremos hallar, ¿no? Para saber cuánto está. Entonces, temperatura de AB va a ser igual. Todo esto pasa aquí, va a ser igual a la temperatura interna menos el calor de A por el coeficiente de A por 1 de A. Entonces reemplazando obtenemos, recordamos que la temperatura interna es 1150 grados menos el calor que hemos hallado, 900 menos 900, 5,6788 por el coeficiente de A, que era de 1.30. Y eso sería desigual 1150 grados menos 900. La intensidad del paso del calor 78 por 1.30. A ver, algo debe estar mal por aquí. Buenas, volvimos, sino que me acabo de dar cuenta que aquí hemos despejado mal. Aquí me olvidé del espesor. Entonces vamos a corregir esto. Ya. Al despeje. Ya. Era el espesor sobre el coeficiente. Entonces reemplazando, recordando que el primero era 0,12 sobre 1.30. Ahora sí, debería salir, porque salía un dato negativo y eso estaba mal. Pues 188 por 0,12 sobre 1,30, 1066. Entonces la temperatura que tenemos es de 1066 con 3188 grados centígrados. Y nuestra condición era que no debería superar los 1000, ¿no? A ver. Sí, debería ser menor. La temperatura de AB debería ser menor a 1000. Entonces no cumple, pues, puesto que 1066 es mayor a 1000. Entonces nos dice que debemos recalcular, ¿no? Hacer un cálculo del espesor del ladrillo refractario para que la temperatura del aislante sea menor que 1000. Entonces volvemos a calcular. Tomamos de nuevo la analogía de A, donde es la del ladrillo refractario, ¿no ve? Refractario. Ya, ¿se entiende? Sería la temperatura interna y aquí está la temperatura de AB. Entonces tenemos aquí que el calor, la intensidad al paso del calor es temperatura interna menos la temperatura de AB, la resistencia de A. Ahora
Recordamos que esto es 1150. Ahora esta temperatura de AB, ¿dónde está? Es acá, ¿no? Al medio. Que es temperatura de AB, esta sería temperatura de ABC. Pero aquí tiene que llegar a menos 1000. Aquí ya empieza ya. Esta tiene que ser menor a 1000. Entonces lo podemos tomar como 1000 o menor. En este caso vamos a tomar 1000 porque sería el límite, ¿no? Va a salir del espesor el límite, digamos, o sea, justamente sobre los 1000. Pero se puede tomar, digamos, 999 o 900. Vamos a tomar con 1000, a ver, veamos qué pasa. Y luego vamos a tomar con 990. Sobre la resistencia de A que hemos calculado. Aquí está la fórmula de resistencia. Era el espesor. Es el que queremos hallar, ¿no? En este momento. Por el coeficiente de A por 1. Este es el que queremos hallar para que cumplamos la condición de 1000. Entonces se despejamos. Recordamos que el calor es el mismo. Despejando el espesor va a ser igual a la temperatura interna menos la temperatura de AB por el coeficiente ¿sí? sobre el calor. Entonces nuestro espesor que deberíamos tener para 1000 es 1150 grados menos 1000 por el coeficiente que era 1.30 sobre nuestro calor que es, reviso baja, 905,6788. Perdón, ya no estoy colocando las unidades, pero es bueno colocar las unidades para ver que la fórmula esté correcta. Como me pasó hace rato, no coloqué las unidades y me olvidé del espesor, ¿no? Pero lo estoy haciendo un poco rápido para que no sea tan pesado el video. Y a ver cuánto sale. 1100, perdón. Siempre paréntesis, 1150 menos 1000 por 1.30 sobre 905.6788. Nos sale un espesor de 0,53 metros, que esto es igual a 21,53 centímetros. Ya, pero esto es el límite, ¿no? Para 1000 grados. Nosotros tenemos que llegar a menos. Por ejemplo, si tomamos XA 1150, que es la temperatura interna, menos, como es el límite 1000, vamos a poner 990 grados, digamos, ¿no? Porque para la pared, ¿no ves? Aquí vamos a tener 990 grados. Cuestión de que aquí sea menor a 1000. A B, ya. Por 1.30. Espero que se entienda. 905,688. A ver, con menos de 1000 nos tendría que salir un espesor un poquito más grande, ¿no? Este sería el límite del espesor del ladrillo. Entonces abrimos corchetes, 1150 menos 990. Estos son en grados centígrados por 1.30 del coeficiente. Y sobre el calor 905.788, ¿no? Sí. Sale 0,2296, casi 23. 0,22 metros. Que esto es igual o equivalente a
22,96 centímetros. Bueno, no va a haber un ladrillo así, ¿no? Es aproximadamente 23 centímetros. Al igual que este debe ser 22 por ahí, ¿no? Y ahí concluiría el problema, ¿no? Entonces el problema 2.1 de las paredes, refractario, aislante y ladrillo ordinario, hemos hallado una temperatura de 1066, la cual no cumplía a los 1000 grados que queríamos que esté menor del aislante, y hemos hecho el cálculo de nuevo para una temperatura de 1000 grados. Nos salió un ladrillo de 21 centímetros, 22 centímetros, pero para una temperatura menor, ¿no? Nos salió un ladrillo de 23 centímetros aproximadamente. Y vamos a verificar en el libro de Ocontojo. En la parte del final está el solucionario de los problemas propuestos. En mi caso es la página 405. Este es el capítulo 1. Nosotros estamos resolviendo el capítulo 2. Y nos sale, ¿no? 2.1 con una temperatura de 1066 y 23 centímetros. Así que estamos bien nomás. Bueno, en este caso estamos justos y cabal relacionando con este. Y esto, ¿no? 1066. Bueno, puede variar un poco los resultados siempre por los decimales. En fin, eso sería todo. Gracias. Ahí las próximas semanas tal vez esté subiendo así vamos a continuar haciendo del 2.2, 2.3 y así sucesivamente. Chau, chau.